A ver, venimos de somos el país tal vez uno de los países con la cuarentena más larga del mundo, con la gente aislada, eh, y sin embargo tenemos los datos que nos acaba de contar Carolina. Estamos entre los 10 países del mundo con más número de contagios y en el número 18 de más muertos. ¿Cómo explica usted esto, doctor? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, se explica por la historia natural y la evolución natural que está teniendo la pandemia. No podíamos ser un país absolutamente diferente por más restricciones que se hayan tomado muy estrictas, que fueron muy eficaces en los 2 primeros meses, diferente a más de 160 países. Lo realmente también interesante es que, bueno, la tasa de mortalidad es una tasa de mortalidad baja y que actualmente, las últimas 2 semanas, o podríamos decir 4 semanas, en el mundo la tasa de letalidad ha bajado. Posiblemente por muchos factores, pero uno de los factores más importantes es que cuando crece la tasa de infección, en la Argentina también, afecta fundamentalmente a los jóvenes y los jóvenes son los que menos se complican. Pero como ustedes muy bien explicaban, hay 3 escenarios que son, bueno, uno menos preocupante, que es el de la ciudad de Buenos Aires, donde ya hace aproximadamente 3 semanas o un poco más, 3 semanas, que se ha mesetado. Es alta la tasa de casos por día, pero es mucho mejor que haber seguido con un pico en ascenso. Luego la provincia de Buenos Aires, donde sigue preocupando la extensión, podríamos decir que es como una mancha de casos que se van extendiendo. Primero afectó el primer cordón, después se extendió el segundo cordón y ahora está yendo hacia el interior de la provincia. Y esto, los datos lo demuestran, que primero afectó al primer cordón, porque hay 5 intendencias o municipios donde ha sido más afectado inicialmente, como es La Matanza, Merlo, San Martín, Lomas de Zamora y Quilmes, donde en estos momentos no podemos decir que hay un descenso, pero sí también se está viendo una tendencia de estabilidad en la cantidad de casos. Ahora, la cantidad de casos que se diagnostican. Ustedes saben que de todos los casos que se diagnostican, posiblemente hay que multiplicarlo por un coeficiente, un número, que es 10. O sea, por ejemplo, en Matanza hay 35.000 casos documentados. Si lo multiplicamos por ese índice, debe haber personas infectadas entre 350.000 o 400.000 personas, que es aproximadamente el 12 o 14% de la población de Matanza, y a partir de esas cifras son cuando se empiezan a estabilizar. Y el otro problema, como lo decía muy bien Carolina, es la provincia, el interior de la Argentina, donde no podía estar exento de lo que pasó en el resto del mundo. El resto del mundo primero afectó a las urbes y luego empezó a afectarse el interior de los países. Lo que más preocupa en el interior del país es que posiblemente, bueno, no posiblemente, no, esto es una realidad que conoce el interior, conoce que las ciudades del interior, las capitales, tienen sistemas sanitarios adecuados, pero cuando uno extiende hacia el interior de esa provincia, los sistemas sanitarios se hacen complicados, es más distancias, los pacientes tienen que ser referidos, trasladados, entonces eso puede aumentar la probabilidad de complicaciones. O sea, hay 3 escenarios y estos 3 escenarios, uno es menos preocupante, pero los otros dos, que es la provincia de Buenos Aires, del segundo cordón hacia el interior, y lo que son las provincias, como nombraban recién, fundamentalmente las provincias donde hay grandes urbes y donde la circulación del virus está tomando. Doctor, déjeme hacer una pregunta. Estamos ya llegando a la primavera, después vendrá el verano. ¿Esto puede ser un aliciente para la pandemia en la Argentina? Bueno, hay datos en el mundo que demuestran que el cambio climático, es decir, de una temporada del calor hacia el invierno, del invierno hacia el calor, no ha modificado. La modificación fundamentalmente está dada en la cantidad de personas infectadas. Si una población se pasa del 10% y empieza a crecer más del 10% de la población que se va infectando, cuando se llega alrededor del 20% de esa población, ahí empieza a estabilizarse la cantidad de casos, porque el virus necesita de otra persona para contagiarse y no todas las personas son susceptibles. Hay ya datos bueno, de poblaciones genéticas donde o porque tuvieron algún coronavirus de los anteriores o porque tienen resistencia, se suman a ese 20% de la población y empieza a tener más dificultad el virus para conseguir personas
durante el día para contagiar, porque necesita de una persona a otra persona para reproducir y seguir su vida. Doctor, a ver, déjeme hacerle otra pregunta. Yo he visto casos muy contradictorios, ¿no? Gente, por ejemplo, que en 10, 15 días lo ha superado al coronavirus al COVID, y otra gente que está un mes y medio, 2 meses, y otros que han muerto. Eh, ¿Por qué es tan contradictorio el efecto de este virus en en las personas? Bueno, hay muchas variables. Por ejemplo, una de las variables es por qué se infectan más los varones que las mujeres. Y si esos varones tienen más de 70 años, tienen más probabilidad de complicación. Los varones se infectan más porque tienen una respuesta inflamatoria mayor. Esto ya está bien descrito. Y las mujeres tienen un sistema inmunitario, que una fracción de su sistema inmunitario es más resistente a la complicación. Pero también hay otros factores, como es la cantidad de virus que se recibe. Algunas veces uno ve pacientes jóvenes que no tendrían que complicarse, pero se complican porque reciben una cantidad de virus que ingresa a su organismo, que se replique, por lo tanto lo que se llama la carga viral es mayor. Esto pasa en los convivientes cercanos, las parejas, donde la carga del virus se transmite con más frecuencia. Y después hay otras variables que tienen que ver con los factores de riesgo de las personas que, como ustedes saben, los diabéticos, los hipertensos, los cardiovasculares, tienen una respuesta inflamatoria mayor, obtienen una misma respuesta inflamatoria, pero su respuesta cardiovascular o pulmonar es deficiente y entonces eso lo hace complicar. Y más allá de todo esto, el virus tiene algo que se llama linajes, es decir, el virus tiene un mismo apellido que es coronavirus, pero podríamos decir que hay algunos que tienen un nombre diferente, porque tienen alguna sección de su genética que es algo diferente. Entonces, hay algunos que producen más síndrome, por ejemplo, de pérdida de olfato y del gusto y fiebre nada más, otros que tienen síndrome pulmonar, gripal, más compromiso pulmonar, por ejemplo, terminan en neumonía, u otros pacientes que generalmente son personas mayores, tienen fiebre, síndrome gripal y confusión, y otras personas que tienen cuadros de síndrome gripal, que uno le dice que es fiebre y decaimiento, dolor de cuerpo y asociado a un síndrome gastrointestinal como diarrea, dolor abdominal. También eso depende también de lo que es los linajes, este mismo apellido, pero con algo diferente en su estructura. Le hago una última pregunta y le ruego, doctor, que sea un poquito corto en su respuesta. Se anunció la vacuna. Ahora, yo lo que le quería preguntar es desde el punto de vista científico. ¿La vacuna significará cuando esté lista y se esté vacunando, significará el 100% de protección sobre el virus para quien se haya colocado la vacuna? Posiblemente no sea el 100% de efectiva. Las vacunas que existen la media docena de vacunas que están en la última etapa. Hoy se sabe que la FDA, el Centro Regulador de Medicamentos y de Alimentos de los Estados Unidos, va a hacer lo que se llama un fast track, es decir, una aprobación rápida después de tener los resultados en el mes posiblemente a mediados de noviembre. Pero todas las vacunas, la mayoría de las vacunas que uno recibe no son 100% efectivas, pero que sea más del 70% de efectiva y que sea segura es la única solución para controlar esta pandemia.